Juan Gianni, filósofo rosarino, un gusto que esté en el programa. Gracias Antonio por la invitación, un placer estar con ustedes en el programa. Sabemos que siempre está con muchos compromisos, así que bueno, que te haya acercado, un gusto. Un placer. La idea era hablar sobre el 17 de octubre, ¿no? Sobre el 17 de octubre, esta fecha histórica, pero también en clave comparada con el presente. ¿Cuánto de aquel peronismo quedó, ¿no? Con esa furia plebeya, si uno quiere, cuánto de ese peronismo quedó? ¿Cuánto no existe más, digamos, producto de la institucionalización del mismo peronismo ya como partido político? Bueno, ¿qué podemos decir, prima facie, dirían los abogados, cuando tenemos que referirnos al 17 de octubre? Bueno, es un hecho irrepetible, ¿no? Es un acontecimiento que ocurre una vez en la historia, y si me apurás creo que nunca volverá a pasar un 17 de octubre. Que es un hecho inédito por razones que podemos analizar, no solamente en la Argentina, sino diría en toda América Latina. Es un acontecimiento que no solo funda una identidad política, inexistente hasta ese momento, el peronismo, que continúa hasta ahora, ¿no? Ya son 80 años de una identidad política, eso no es un dato menor, no hay mucha identidad política que duren 80 años. En Argentina solamente dos, el peronismo y el radicalismo. O el socialismo, si uno quiere, un poquito más. Sí, bueno, me parece incomparable en volumen, en envergadura, ¿no? Claro. Me costaría darle carácter de identidad política, es un partido, en fin. Hay como identidades históricas, pues en Argentina hay dos, y la del peronismo incluso más fuerte, me parece a mí, que la del radicalismo, actualmente. Entonces es un hecho irrepetible, ¿no? Un hecho de masa, un liderazgo, una revolución social. Entonces me parece que eso, primer dato, ¿no? El 17 de octubre es un acontecimiento fundante, una identidad política, de una intensidad, de un volumen y una repercusión, como nunca antes había ocurrido, como posiblemente nunca más vuelva a ocurrir, y que, como bien decía vos, tiene un carácter fundamentalmente plebeyo, irreverente, la famosa imagen de las patas, las patas en la fuente. Esa furia de los de abajo, esa furia de los de abajo que hay que ver no como resentimiento negativo, ¿no? Sino como un sentimiento positivo en pos de la movilidad social ascendente. Más interesante, ¿no? Este octubre además es un hecho de masas incruento, digamos, detalle, claro. Digamos, un acontecimiento, una movilización desafiante, ¿no? Porque no era una fiesta, era una movilización desafiante, irreverente, que venía a cuestionar el poder oligárquico, llevado con un muy bajo nivel de violencia, ¿no? Entonces, tuvo un carácter como celebratorio. Eso es extraño, porque en América Latina ha habido hechos de masas con represión, con muertos, muchos, ¿no? Tal vez no como el 7 de octubre, pero parecido. Y sin embargo, su final fue un final muchas veces trágico. El octubre no fue trágico, porque al contrario, produjo una novedad, mantuvo una continuidad, produjo efectos, pero básicamente incruento. Entonces es también un dato saliente el 17 de octubre, ¿no? Siguiendo con las cosas singulares de ese acontecimiento irreverente, de masa, incruento, en un punto festivo en el sentido que había la idea de que algo estaba cambiando, ¿no? De rescatar a un líder. Entonces, ahora, también esos son datos que no tienen parangón en la historia política de América Latina. En la Argentina ni hablemos, ¿no? Ahora, también un golpe al modelo republicano liberal que muchos querían imponer en la Argentina o avisoraban como posible para la Argentina, incluso hoy. ¿Por qué? Porque emerge la figura de un caudillo, y un caudillo que de alguna manera va contra esa idea de la democracia y hasta si uno quiere contra la división de poderes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? El peronismo de alguna forma y ese 17 de octubre fueron, ¿cómo podemos decir? La forma de sepultar una posibilidad cierta de tener una democracia liberal acá en Argentina. Bueno, el peronismo surge en el contexto de la crisis del liberalismo, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Una crisis que había empezado antes, había empezado después de la primera posguerra, y que en el 20 y en el 30, después de la crisis del 29, la crisis capitalista del 29, en una serie de acontecimientos que ponen en crisis el paradigma liberal progresista del siglo XIX, el modelo de la generación del 80, para decirlo rápido. El peronismo es la consecuencia del quiebre. Si el peronismo hereda ese quiebre y lo profundiza, en el caso de Argentina, y obviamente eso tiene una dimensión económica, me refiero a un modelo alternativo al modelo liberal, económica, una dimensión política, una dimensión cultural. Si el peronismo viene a impugnar la Argentina liberal oligárquica, estructurada en torno a la llamada generación del 80, y a presentar un proyecto de país de características casi antitéticas, no industrial, autocentrado, equilibrado socialmente. Entonces,
Por eso uno lo llamaría una revolución, porque efectivamente pone a la Argentina de patas para arriba. Una cosa que es importante sobre el 17 de octubre es que el peronismo irrumpe en la historia política argentina como un conflicto. Eso también es importante, ¿no? El peronismo aparece en la política argentina, digamos, destituyendo un viejo orden. Entonces, si uno puede decir, bueno, si hay un sentido histórico del peronismo, es ese, es decir, permanecer como fuerza que viene a cuestionar o a impugnar una visión excluyente, minoritaria y oligárquica de la Argentina. Por supuesto, la Argentina del 40 es incomparable con la de ahora, uno no puede traspolar hechos, eso no se puede hacer. Pero sí hay como un espíritu, de alguna manera, y que yo creo que hay una cosa que respecto al tema del presente, por supuesto que sería difícil equiparar los peronismos de los últimos años con el peronismo del 40, por muchas razones, pero sin embargo es cierto, y esto no es un dato menor, que el peronismo, aún en sus versiones más moderadas, le sigue molestando al pueblo oligárquico. Eso es un dato de tener en cuenta. Es decir, digamos, el peronismo sigue siendo un incordio para el poder dominante en la Argentina, con sus mutaciones, ¿no? Este programa está saliendo grabado, pero Trump dijo, no vamos a ayudar a Argentina si gana el socialismo o el comunismo. Bueno, el peronismo entraría dentro de esa lógica. Esa es la última versión de lo que acabo de decir. Es decir, un peronismo actual, un peronismo que, bueno, está como buscando su destino, viene de una crisis, un peronismo se está intentando recomponer, que no parecería especialmente amenazante, digamos, comparado con el 17 de octubre, sin embargo lo es para el imperio, porque Trump, que es el presidente de la principal potencia imperial del Occidente. Entonces, él sigue viendo el peronismo como un peligro para los intereses del imperio, aunque tal vez no lo sea como él lo piensa, objetivamente, pero bueno, la política no funciona en base a lo que es objetivo, sino en base a cómo lo ven los actores. Entonces también es un dato para pensar y para que el peronismo a su vez sea consciente de que tiene un destino histórico, que no es cualquier destino histórico, es el destino histórico que le dio origen el 17 de octubre. Ahora, de ese peronismo que era movimentista, no solamente en cuanto a lo conceptual, sino en la práctica, que tenía sectores más hacia la izquierda, más de centro, más conservadores, de ese peronismo que era atrápalo todo, digamos, dirían los cientistas políticos, a este peronismo actual que es una suerte de socialdemocracia, no sé si coincidís con esto, un partido de centro-izquierda, una especie de radicalismo alfonsinista en el tiempo que vivimos, digamos, que es como que ha elegido un nicho. Nosotros representamos a tal sector de la población que cada vez es menor, porque hay menos gente sindicalizada, menos relación de dependencia, cada vez más gente excluida, gente que es cuentapropista por diferentes situaciones, en algunos casos también por elección propia. El peronismo hoy no entiende el tiempo que vivimos o ya, bueno, ha elegido este rol de partido de las clases medias progresistas. Yo tengo una visión más compleja del peronismo, ¿no? El peronismo, digamos, uno tenía que hacer una historia larga, y obviamente no es el momento de hacerlo, pero yo creo que su momento reciente más, por decirlo así, más potente, que es el kirchnerismo, ¿qué hizo? Intentó, en mi opinión, conciliar una recuperación de la tradición nacional y popular con un conjunto de demandas y de actores que ya no son los del 40. Es decir, hay temas, digamos, a veces la crítica a la deriva que se llama progresista, el peronismo, parte del error de que la trama social y la agenda política de la Argentina no es la agenda política y social del año 40, porque han surgido otros actores, otras demandas, porque pasaron cosas, por ejemplo, la dictadura militar del 76. Entonces, me parece que el peronismo ha intentado, y tiene que seguir intentando, mantener un esfuerzo que sí tiene que ver con el peronismo originario, que ¿cuál es? Vos un poco lo mencionaste. La idea del proyecto nacional, ¿no? El peronismo que es un proyecto nacional, es contener la diversidad de la sociedad. Entonces la diversidad es una diversidad ideológica y es una diversidad también social. Entonces ese espíritu de un gran proyecto nacional que contenga una diversidad ideológica y social es recuperar en algún sentido el que le dio Perón cuando fundó el peronismo. Voy a dar un ejemplo que es más o menos conocido. El vicepresidente de Perón era un radical, se llamaba Ortello Gamí Quijano, que fue luego el que eligió, pues se murió. Entonces, Perón tenía la pretensión de sumar, él pretendía sumar a todo el partido radical. Incluso la figura que él imaginó era la de Amadeo Sabatini, que era la figura más importante del radicalismo en ese momento. Sabatini se negó, luego giró al antiperonismo. Pero Perón y convocó socialistas, anarquistas, conservadores, y no es porque el peronismo fuera una bolsa de gato, no, porque Perón planteó algunas ideas sustantivas, las tres banderas, y
intentar cobijar en esas tres banderas una diversidad ideológica y también social, empresario, comerciante, estudiante, obrero, campesino. Perón era una figura que iba a elecciones y sacaba el 64, 60 y pico % de los votos. Hoy el peronismo no es eso, es bastante menos que eso. Entonces, hoy el peronismo tiene que construir una mayoría electoral y social que Perón tenía. El peronismo hoy no la tiene, de hecho ha perdido elecciones, en democracia. Entonces, eso implica una tarea pendiente, y bueno, veremos qué ocurre en los próximos tiempos, ¿no? Juan Gianni, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan buen día.